Vamos oficialmente a iniciar nuestra programación para el día de hoy con este evento virtual denominado El valor de la familia para la mejora del medio ambiente. Vamos a tener dos conferencias súper poderosas con ponentes internacionales a cargo del doctor Miklos Lucas, que es un peruano que reside en Inglaterra. Después voy a estar hablando de él. También del doctor Pablo Muñoz, es de nacionalidad argentina, que vive en Canadá. Pero antes de ello voy a presentar al presidente del Cuerpo de Liderazgo Internacional Basados en Principio, CLIL Latinoamérica, el señor Hiroyuki Tosaka. Él es de nacionalidad japonesa, vive en Estados Unidos, es casado, tiene 3 hijos, tiene una experiencia de trabajar con jóvenes a lo largo de su vida, ha estado por África, por Rusia, actualmente es el fundador del CLIP y también es director para América Latina de un programa para padres de familia denominado Family Peace. Entonces voy a presentar al señor Tosaka para que dé las palabras de bienvenida y de esa manera comenzamos nuestra programación. Adelante, señor Tosaka. Sí, primeramente, muchas gracias por dos ponentes, por su tiempo. Durante los últimos 9 años, el CLIP, Cuerpo de Liderazgo Internacional Basado en Principio, ha estado formando a jóvenes líderes para asumir la responsabilidad de mejorar la sociedad a través de los programas medioambientales y sociales. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a 2 distinguidos ponentes, académicos y autores de libros que han sido muy activos en la educación de los jóvenes y también la familia. Entonces, doctor Miklos Lucas y Pablo Muñoz, damos una calurosa bienvenida a ambos para la conferencia. Muchas gracias. Bien agradecidos al señor Hiroyuki Tosaka por sus palabras de bienvenida. Entonces vamos a comenzar con la presentación acá de nuestro conferencista Miklos Lucas. Nació en Lima en 1975, académico peruano especializado en filosofía de la tecnología. Cuenta con un PhD en Management y máster en gestión de la innovación por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, máster en desarrollo internacional por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y licenciado en medicina veterinaria por la Universidad de Mayor de Chile. También es graduado del programa de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología de la Universidad San Martín de Porres, en Perú, y profesor visitante de Ética y Tecnología de la Panoramic Business School en Guatemala. Ha sido profesor de las universidades de Essex y Manchester en Inglaterra y ESAN en Perú, e investigador senior de Matthias Convenius College en Hungría, e investigador visitante del Instituto Tecnológico de París. Ha presentado sus trabajos de investigación en conferencias académicas y públicas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, India, Indonesia, México, Perú, Rumania y Suecia. Actualmente radica en Inglaterra. Entonces el doctor Lucas Miklos nos estará hablando del tema el concepto de familia en el siglo XXI. Adelante, doctor Miklos, tiene el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Nectarí, por la invitación. Señor Hiroyuki Tosaka, muchas gracias por la invitación también en estos momentos, ¿no?, donde es importante cuidar los recursos agropecuarios, ambientales, ¿no?, la importancia de la familia. Y la familia cumple un rol fundamental en el mundo andino. Por familia yo entiendo, y esta es la única definición que acepto de familia, la familia nuclear, la familia conformada por la unión entre un hombre y una mujer, matrimonio, que tienen hijos y esos hijos son procreados de manera natural. Esta es para mí la única definición válida de familia. ¿Por qué parto con esto? Porque hoy se está tratando de deconstruir el concepto de familia. Se nos dice que la familia puede ser conformada por cualquier grupo de seres humanos siempre y cuando se amen entre sí. Es decir, ¿no?, con esta consigna de que el amor es ciego y que finalmente la naturaleza humana es absolutamente irrelevante y que podemos formar familias como querramos y con quien querramos. Y este es un absurdo muy grave, y aparte de ser un absurdo, es un peligro para el concepto de familia en sí. Hoy se nos dice que, por ejemplo, parejas homosexuales pueden tener familias, y esto no es así porque no pueden procrear naturalmente. Pueden tener otro tipo de vínculo social,
pero el concepto de familia es distinto. Es decir, si uno quiere formar su propia familia, tiene que estar con una mujer o con un hombre, ¿no? Procrear, tener sus hijos, y eso va a formar una familia. No concibo el concepto de familia entonces que parte de matrimonios igualitarios. No, eso no existe. Lo otro también es que el concepto de familia, como les señalaba, es el concepto de familia nuclear. Importante al momento de ver cómo hoy también se están tratando de introducir nuevos conceptos de familia. Familias multiparentales, donde supuestamente pueden haber 2 papás, 3 mamás, o 25 papás, una mamá, en relaciones poliamorosas, relaciones género-fluidas. Nuevamente esto es un absurdo. La familia es nuevamente padre, madre, hijos, punto. Y también se introduce el concepto de familias multiespecie, es decir, ya no solamente estamos hablando de que se pueden conformar grupos familiares a partir de del voluntarismo del ser humano. No, ahora también se nos dice que podemos ser parte de familias multiespecie, es decir, podemos tener como hijos perros, gatos, cerdos, o que pueden también ser nuestros tíos. Es decir, finalmente a lo que se apunta aquí es a la deconstrucción, a la deconstrucción y por ende la destrucción del concepto de familia. Esto tiene múltiples implicancias, muchas de ellas de suma gravedad para la sociedad, y que hoy se ven reflejadas, ¿no?, en esta enorme tensión social que no solamente afecta al Perú, sino que afecta a todo el mundo occidental, en el cual vemos, por la ausencia del concepto de padre, el debilitamiento deliberado del concepto de paternidad a través de los ataques de este feminismo cuasi criminal que busca demoler, ¿no?, los fundamentos de la patria potestad, de la relación entre hombre y mujer, la relación del padre con los hijos. Todo esto se busca anular y se busca destruir. Esto ha traído como consecuencia fragmentación social, jóvenes que nacen sin figura paterna o sin figura materna, que no conocen bien los roles, porque la naturaleza por algo nos plantea algún tipo de condicionalidad. Los hombres y las mujeres somos distintos, pero somos complementarios. Ni uno ni el otro es superior, simplemente nos complementamos. Ahora, con estas ideologías se pretende generar un espacio de superioridad para la mujer mediante una estrategia de victimización. Aquí hay que ser muy claros con respecto a este punto. La violencia del hombre a la mujer ha existido. Es un problema serio. El machismo ha existido. Es un problema serio. Pero así como hay hombres que han abusado de mujeres, hay mujeres que han abusado de hombres. Los casos no son muy comunes, pero existen. Lo que sí es mucho más común, por ejemplo, es el abuso de las madres de mujeres a niños o de mujeres a ancianos. Es decir, la violencia no tiene género. Por lo tanto, tratar de corregir la sociedad mediante la destrucción del vínculo de igualdad entre hombre y mujer, satanizando al hombre por la culpa de unos cuantos criminales, es absolutamente absurdo. Y de aquí parte también el principio de destrucción de la familia como tal. Al no considerarse equivalente al hombre y a la mujer, se crea una situación de una asimetría de poder en el cual de manera artificial el Estado, las ONGs, las universidades están interviniendo para distorsionar este concepto fundacional. Ahora, notando entonces que la familia está sometida a un ataque lingüístico, a un ataque político, es decir, un ataque deliberado, donde no se promueven políticas familiares, sino que se promueve, por ejemplo, ¿no?, la disolución de la familia en diferentes frentes a través del feminismo, a través de la gente LGBT, porque deconstruye los roles, deconstruye la sexualidad del ser humano, por lo tanto inhibe el aspecto procreativo y señala necesariamente o exalta el aspecto recreativo de la sexualidad. Todos estos elementos son no conducentes a las familias, a la formación de familias sanas. Lo que hoy tenemos es una crisis tremenda de cohesión e identidad social. Ahora, pasando a un tema paralelo, hoy ocurre también que de manera paralela a esta destrucción de la familia, se incorpora este elemento del medio ambiente. Quiero partir también diciendo que la protección del medio ambiente es una tarea que nos concierne a todos y que efectivamente el ser humano genera un daño sobre el planeta. Esto es evidente.
Este daño se expresa de múltiples maneras, a través de la deforestación, contaminación de aguas, plásticos, minería ilegal, los relaves mineros, por ejemplo, ¿no? La extinción de ciertas especies, el aumento, por ejemplo, de ciudades que no tienen un crecimiento urbano o un desarrollo urbano sostenido y planificado. Esto también genera, obviamente, problemas vamos a decir, de limpieza de aguas, etc. Es decir, sí hay un daño que el ser humano produce en el ambiente. Esto es innegable. Y por eso el ser humano en los últimos años ha tomado conciencia de este daño, y lo que ha hecho es desarrollar ciertas tecnologías y también desarrollar ciertas prácticas que busquen mitigar y controlar ese daño ambiental. Entonces a la deforestación le siguen políticas de reforestación, a la contaminación del agua, ¿no? Purificación de sistemas de agua, ¿no? La desalinización de agua para atender ciertas necesidades hídricas de países que no tienen este elemento a libre disposición, la protección de las especies, legislación que tienda a eso. Me parece todo eso muy bien. Sin embargo, señalar que el ser humano produce un daño ambiental es una verdad, pero señalar que el ser humano y que el comportamiento del ser humano y que las prácticas económicas del ser humano conllevan o derivan en un cambio climático, eso ya es, en el mejor de los casos, en el ámbito científico, una posición cuestionable. Cuestionable por decir lo menos. Se está planteando esta idea de que el planeta está siendo destruido por el ser humano, es decir, que es un daño ambiental antropogénico, y que este daño ambiental podría ser de tal magnitud que podría derivar en cambio climático. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto. Daño ambiental es una cosa y cambio climático generado por el ser humano otra completamente distinta. Cuando uno ve cuáles son los elementos que rigen o que tienen una mayor influencia sobre el clima planetario, son dos grandes elementos. El primero, el Sol, que largamente condiciona las temperaturas que tenemos en nuestro planeta. Y en segundo lugar, los ciclos de agua, especialmente los ciclos de vapor, particularmente las nubes. Cuando hay un exceso de nubes, obviamente estas impiden que ciertos contaminantes, gases contaminantes, puedan ser liberados a la atmósfera. Estos son los dos principales elementos. La acción humana ocupa un muy pequeño porcentaje dentro de este cambio climático. En realidad es un porcentaje tan ínfimo que no podría ser que establecer una causalidad directa entre el daño ambiental a nivel de cambio climático y la acción del hombre es un despropósito. Hay un eco ahí. Ahí está, gracias. ¿A qué voy con esto? Si uno ve la composición de la atmósfera, aproximadamente un 0.4% de los gases atmosféricos corresponden a dióxido de carbono, el famoso CO2. El dióxido de carbono es, en los cursos de botánica y biología clásica, ¿no? Y básica, el alimento de las plantas. Las plantas necesitan de la luz solar, del agua y del dióxido de carbono para poder vivir. El dióxido de carbono es la comida de las plantas, para ponerlo en lenguaje muy sencillo. Si nosotros decarbonizamos la atmósfera a niveles peligrosos como los que se pretenden ahora establecer a través de estas campañas multibillonarias de propaganda ambiental, lo que terminaríamos haciendo es generar una deforestación, en este caso sí una deforestación antropogénica, porque estaríamos quitándole el alimento a las plantas. Esto es algo muy, muy elemental. De ese 0,4% de dióxido de carbono, solamente aquel que corresponde por acción humana es generado solamente un 8%. Es decir, la impronta del ser humano en la posibilidad de cambiar el clima a partir de emisión de gases contaminantes es absolutamente mínima. Sin embargo, nos dicen desde el gobierno, las universidades, los think tanks, las ONGs, ¿no?, que estamos enfrentándonos a un peligro inminente, que si no hacemos absolutamente nada, el clima la temperatura va a aumentar de tal manera que todos vamos a estar sometidos a un enorme estrés, con problemas de deforestación, de escasez de agua, escasez de alimentos y potenciales conflictos. Se dice que podría aumentar de acá a fin de siglo entre 2 y 3 grados Celsius, y que eso traería consecuencias terribles que incluso llevarían a graves movimientos migratorios, ya no de sur a norte, sino de norte a sur.
Es decir, se nos pinta una situación absolutamente apocalíptica. Sin embargo, establecer una causalidad de una manera tan clara, culpar al ser humano de la posibilidad del cambio climático es, como dije, en el mejor de los casos, cuestionable, en el peor, un absurdo. Sin embargo, ¿cómo podría justificarse tal discurso? Bueno, se apela mucho a la falacia de autoridad. Yo puedo decir, tengo una formación científica, soy médico veterinario, sé lo que es el experimento y el método científico, los he practicado, los he desarrollado, tengo una formación universitaria, formado, ¿no?, doctoralmente en Inglaterra, es decir, tengo un vínculo muy estrecho con la ciencia, con el método científico y también con la vida académica. Sin embargo, lo que noto es, y lo que observo, es una corrupción sin precedentes en la historia de la universidad en Occidente. ¿Y por qué digo una corrupción sin precedentes? Porque hoy se establecen y se publican artículos que señalan que estamos caminando hacia esa dirección y que de una manera poco transparente, porque estos trabajos científicos que son publicados son sometidos a revisión de pares, entre comillas, pares, es decir, personas que mantienen una posición similar a los que están presentando esos trabajos científicos, para publicar resultados que apunten hacia esta, ¿no?, o que apuntalen esta conclusión. Sin embargo, es muy interesante que aquellos trabajos que muestran una disidencia o que muestran resultados distintos a los que se plantea en la narrativa oficial, aquella promovida por las universidades, gobiernos, algunas ONGs, ¿no?, etcétera, no son publicados. Esos trabajos no son publicados. ¿Y esto qué significa? Que la ciencia verdadera, la que tiene que estar sujeta a la discusión, a la contrastación de ideas, es completamente arrollada, es completamente censurada. Ocurre también que me pueden decir, pero bueno, son profesores y doctores de la Universidad de Harvard, son doctores expertos en medio ambiente de la Universidad de Princeton, de Oxford. ¿Tú quién eres para cuestionar? ¿No? Es simplemente un sentido común. Para un fenómeno tan complejo, en el mejor de los casos hay una multicausalidad para determinar cambio climático. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Por lo tanto, establecer monocausalidad señalando al ser humano porque tiene una impronta muy, muy pequeña sobre el cambio de los gases a nivel de atmósfera es un absurdo sin precedentes. Y aquí en este caso, cuando ocurre algún tipo de discusión o cuando se cuestionan estos resultados, inmediatamente todos aquellos que cuestionamos la agenda climática somos considerados negacionistas del clima, ¿no? O somos considerados terroristas climáticos o irresponsables. Y de repente, de la noche a la mañana, cualquier reputación personal o profesional que podamos tener es deliberadamente destruida. Se busca descalificar al que tiene una opinión disidente, una opinión fundamentada, por cierto, y se busca descalificar a científicos que, trabajando en estos temas, plantean o buscan plantear una postura distinta. Nunca va a haber ciencia cuando se estandariza, nunca va a haber progreso científico cuando se estandariza el pensamiento. Y lo otro también es que debemos tener mucho cuidado de quienes están financiando estas agendas de medio ambiente, porque resulta que muchas de las organizaciones que están detrás de supuestamente esta lucha contra el calentamiento global son organizaciones que tienen intereses creados. Aquí estamos hablando, para que no me digan que estoy hablando simplemente en difuso, de grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y en este caso de los grandes inversionistas o dueños de la mayor cantidad de acciones de estas empresas. Hablo de Microsoft, hablo de Google, hablo de Amazon, de Meta o Facebook, Nvidia, hablo de los grandes fondos financieros, hablo de las grandes empresas de química y farmacia, de las grandes empresas de energía internacional, de las grandes empresas de energía, por ejemplo, de producción industrial. Todos estos grandes bloques empresariales tienen intereses creados en esta agenda. ¿Por qué? Porque son los grupos que están desarrollando, entre comillas, las tecnologías para las energías renovables. Entonces, claro, a mí, si es que no tuviese ningún interés creado cambiar la matriz energética,
obviamente las observaciones se tomarían con mucho mayor objetividad. Pero cuando hay intereses económicos tan fuertes y detrás de esos intereses económicos, intereses políticos tan fuertes, la cosa se pone por lo menos cuestionable. Aquí a lo que voy es a lo siguiente. Son estas organizaciones, en muchos casos, a través de sus brazos filantrópicos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bill Gates ya no trabaja en Microsoft, pero fue el creador de la empresa, es un accionista mayoritario. Gates ya no participa en estas tareas, pero Gates, para lavar un poco su rostro, ya no trabaja en el sector corporativo, pero ha creado una fundación, la Bill and Melinda Gates Foundation. Y a través de la Bill and Melinda Gates Foundation, Gates da millones y millones de dólares a diferentes organizaciones, no solamente en el campo del medio ambiente, sino también, por ejemplo, en el campo de la lucha por derechos igualitarios, el campo de la salud, el combate a ciertas enfermedades, para el desarrollo de vacunas, entre ellas, curiosamente, ¿no? La vacuna de Moderna para el tema del COVID, ¿no? Donde obviamente hubo un enorme ingreso económico que significó esto a Gates, cosas que no se dicen obviamente. Pero no solamente es Gates, también está Jeff Bezos, que tiene el Bezos Earth Fund, ¿no? El fondo de Bezos para el planeta, donde también destina miles de millones de dólares al supuesto combate contra el calentamiento global. El problema es que estas personas también invierten en estas tecnologías que buscan desarrollar fuentes de energía renovables. Y aquí hay un problema grave. Ya tenemos un conflicto de interés muy importante. Pero como no pueden financiarlo a través de sectores corporativos porque no se vería bien, se crean estos brazos, entre comillas, filantrópicos para canalizar enormes cantidades de recursos económicos que permiten, ¿no? El funcionamiento de varias organizaciones, universidades, ONGs, etc. En el campo de las universidades son quienes financian muchos de los estudios que llevan a estas conclusiones. Pero resulta que si yo tengo intereses creados y financio el sector académico que supuestamente tiene que estar completamente comprometido con la verdad, aquí ya tenemos un problema. Muchas veces las conclusiones de estos estudios ya están dadas de antemano. Entonces lo que haces es generas un incentivo muy fuerte a través, ¿no? Un incentivo económico muy atractivo, y en muchas ocasiones lo que estás haciendo es, o lo que podrías hacer es tener las conclusiones ya de antemano y que solamente te validen desde la academia el método, la revisión bibliográfica, ¿no? El formato del estudio para que se acomode a esas conclusiones prefabricadas. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque cuando la ciencia cae en la mano de intereses particulares, termina politizándose. Y el compromiso ya no es con la verdad, sino con intereses particulares. Nuevamente, aquí quiero dejar en claro lo siguiente. No soy un negacionista del daño ambiental. El planeta tiene que ser cuidado, es nuestra casa. La contaminación con plásticos no nos ayuda. La contaminación del lago Titicaca absolutamente tiene que ser combatida. La gente tiene que ser educada para tener hábitos de limpieza, para tener hábitos de cuidado con el planeta. Pero de ahí a saltar a conclusiones de esta naturaleza, donde fenómenos de alta complejidad y multicausalidad se les asigna como monocausalidad al ser humano, esto ya es lidiar con la mentira, y las mentiras siempre van a tener consecuencias. Ahora, ¿qué relación existiría entonces entre lo que he dicho, esta cuestionable, por decirlo menos, agenda ambiental y el desarrollo de la familia? Bueno, es que el tema del medio ambiente, y a partir de esta amenaza climática, ¿no? Del cambio de temperatura, se pueden establecer múltiples políticas de coerción a la población. Hoy se nos presenta como algo maravilloso, ¿no? El hecho de que tengamos que cuidar nuestro planeta, que tengamos que ser conscientes con el uso de los recursos, cosa con la cual estoy completamente de acuerdo. Pero si te señalan y te repiten constantemente, ¿no? Y sobre todo a nivel de niños y adolescentes, donde ya existe, por lo menos en los países donde esta agenda está mucho más avanzada, la agenda verde, países escandinavos, por ejemplo, ¿no? Que tienen un nivel de adoctrinamiento muy fuerte, sobre todo a nivel de escuelas, donde ya hay niños que desarrollan patologías que antes no existían, ¿no? Como el famoso ecoestrés o la depresión ambiental. Niños que están absolutamente aterrorizados porque lo único que están escuchando es que si el planeta, si el ser humano no cambia sus hábitos, el planeta va a ser destruido. Entonces
se genera un temor y también se genera un odio. Esto es otra cosa, un odio de esos niños hacia su propia especie, porque lo que están diciendo es, mira, somos tan predatorios, somos tan destructivos, que no solamente no somos conscientes de nuestra propia existencia, sino que también podemos afectar todos los elementos de un ecosistema, incluyendo otros animales, plantas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se genera un enorme estrés. Entonces el adoctrinamiento es constante, sobre todo a nivel de niños y adolescentes. Este adoctrinamiento no solamente se da en las aulas, también se da, como les dije, en el sistema político, en los medios de prensa, en las redes sociales, constantemente el martilleo del tema del medio ambiente. ¿Pero por qué es importante el tema del medio ambiente? Porque si yo establezco que el ser humano es la causa principal, ¿no?, de esta amenaza, lo que yo estoy diciendo es que va a cambiar el clima, ese clima puede hacernos desaparecer a todos. Por lo tanto, lo que hago aquí es establecer un riesgo existencial. Este es el punto clave. Con la agenda del alarmismo climático, lo que se establece es un riesgo existencial, un supuesto riesgo existencial, donde te dicen, si el ser humano sigue utilizando el capitalismo como herramienta para destruir el planeta, van a aumentar las temperaturas y nos vamos a ir todos. Por lo tanto, es ese riesgo existencial que amenaza con desaparecernos, tiene que ser mitigado y tiene que ser combatido. El punto es el siguiente: si la amenaza es tan grande porque se establece un riesgo existencial, lo que yo haga para evitar que ese riesgo existencial se materialice va a estar moralmente justificado. Este punto es clave. El riesgo existencial justifica moralmente cualquier intervención que permita evitar la materialización de ese riesgo existencial. Y ahí entramos a una serie de problemas. Podemos entrar a problemas, por ejemplo, restricciones a nivel, por ejemplo, o políticas que se orienten al control demográfico, porque si se dice que el ser humano es una plaga que está destruyendo el planeta, ¿cómo se ataca a la plaga humana? Atacando el sexo y la reproducción, es decir, disminuir la población. Aquí no hay ninguna teoría de conspiración, esto es un hecho completamente verificable. El siglo pasado, los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, con el apoyo de ciertas fundaciones, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etc., llevaron a cabo, bajo las etiquetas de planificación familiar, de desarrollo sostenible, de salud reproductiva, de consejería matrimonial, etc., llevaron a cabo agresivas políticas de control demográfico, que incluían prácticas como el aborto, que incluían prácticas como la ligazón de trompas, ¿no?, ¿cómo se llaman así? Las ovariohisterectomías o histerectomías, como no recuerdo cómo se llama la técnica que se aplica las vasectomías, etcétera. Todas estas políticas sanitarias orientadas a controlar el crecimiento de la población. En el caso de China, la política del hijo único, que recién en 2015 se relaja y pasa a ser una política de 2 niños, porque los chinos entraron en un invierno demográfico y entendieron que no podían seguir con ese camino. Pero estas políticas son reales. Son aquellas que se están llevando ahora también por diferentes medios. La misma promoción del aborto para evitar que aumente la población, bajo esta lógica, ¿no?, malthusiana de que si hay un exceso de población y pocos recursos, finalmente lo necesario es controlar esa población para que no exista una emergencia en cuanto a la capacidad del planeta para satisfacer las necesidades de esa población. Pero también hay otras formas mucho más sutiles de controlar el crecimiento poblacional. La agenda LGBT, la educación sexual integral, la ideología de género. ¿A qué apuntan todas estas? Bueno, la educación sexual integral, que no es otra cosa que destruir la identidad de los niños, anularlos o confundirlos sexualmente para que posteriormente se anulen reproductivamente. Porque finalmente, si yo lo que hago es promover comportamientos sexuales no heterosexuales, es decir, comportamientos que pertenecen a toda la gama de géneros, a todo el arcoíris, lo que yo estoy promoviendo es el sexo con fines recreativos, pero no procreativos. Y si el sexo no es procreativo, no puede haber crecimiento poblacional. Ahí tenemos otra forma de atacar el tema del crecimiento demográfico.
También tendríamos las políticas, por ejemplo, del feminismo, que no empoderan a la mujer, sino que criminalizan el comportamiento sexual de los hombres. Eso es finalmente el feminismo. Pueden pintarlo como quieran, pueden ¿no? presentarlo como quieran, pero lo que hoy vemos es la criminalización injusta o la potencial criminalización injusta de millones y millones de jóvenes en todo el mundo occidental, que hoy se sienten atemorizados de acercarse a las niñas o a las chicas, porque temen que éstas puedan tener acciones que los conduzcan a problemas, como falsas denuncias de acoso, de violación, etc. El sistema judicial también se ha prostituido para acoger estos casos, donde solamente bastaría el testimonio de las mujeres para destruirle la vida a los muchachos. Si los hombres no se acercan a las mujeres, no va a haber reproducción, no va a haber crecimiento poblacional. Ese es otro problema. La eutanasia también apunta hacia lo mismo. Se orientaba, ¿no? Se presentaba como esta idea de acabar con el dolor, por ejemplo, de pacientes con enfermedades terminales muy dolorosas. Pero ya se está extendiendo el abanico, ya no solamente son enfermedades terminales, ahora también pueden ser problemas psicológicos, problemas de depresión, soledad, etc. Y lo más grave es que países como Canadá, Pablito seguramente va a hablar más de esto, ¿no? En Canadá el problema es que ya estas leyes de eutanasia también buscan ser aplicadas en niños. Es decir, ya no hay una discriminación ni siquiera por edad, y una vez que abres la caja de Pandora para este tipo de legislaciones, puedes permitir una serie de atrocidades. Pero nuevamente la eutanasia lo que hace es ¿no? disminuye la población. Obviamente es una fracción, porque no, el caso de suicidios asistidos es muy pequeña todavía. Pero digo todavía, ¿por qué? Porque estamos encaminados a sociedades con grandes problemas de salud mental por diferentes causas. En el caso de los jóvenes, la falta de oportunidades, la pérdida de su identidad, no solamente sexual, sino también de su identidad al no tener núcleos familiares porque son deliberadamente destruidos, al tener relaciones que son solamente gratificantes, hedonistas, utilitaristas, pero que no incorporan, por ejemplo, un componente afectivo. Eso también genera un vacío. La falta de la restricción de libertades por parte de los gobiernos, a partir de quién sabe qué excusas. El último caso que vimos, y el caso más severo, fue el tema de la pandemia, donde nos encerraron a todos, ¿no? Con absoluta pisoteando nuestros derechos fundamentales de millones y millones de seres humanos en el mundo. Lo que estamos viendo entonces es cómo aumentaron en el Reino Unido, el país donde yo radico, los casos de depresión aumentaron radicalmente, sobre todo en poblaciones jóvenes. Entonces esto podría llevar a una futura epidemia de suicidios. Y de hecho los medios ya están advirtiendo, oh qué sorpresa, ya nos están advirtiendo ciertos medios, curiosamente conectados a estas organizaciones filantrópicas, entre comillas, ¿no? De que se vienen epidemias o pandemias de suicidio. Bueno, finalmente entonces lo que estamos haciendo es generar todas las condiciones para disminuir el crecimiento de la población. Pero las restricciones tampoco serían de carácter demográfico, también hay restricciones de carácter económico. Se dice que como la plaga humana usa la herramienta capitalista para destruir a la madre tierra, el capitalismo es un problema en sí mismo. El problema es que no existe, por lo menos hasta el momento, otro método económico en el cual el ser humano haya podido salir de la pobreza, ¿no? O generar riqueza de una forma en que no sea comparable en el pasado. Para el hombre generar riqueza tiene que hacer uso de los recursos. Tiene que hacer uso de los recursos de manera sostenible, sí, de manera responsable, sí. Y ahí va a asistir la tecnología. La tecnología asiste en, ¿no?, la multiplicación, no solamente en la optimización en el uso de esos recursos, sino la maximización de esos recursos, la réplica, ¿no?, de esos recursos. Es decir, la tecnología al servicio de la humanidad para poder satisfacer estas necesidades que son crecientes. Pero si no se genera riqueza, y no existe, por lo menos hasta el momento, un método, un modelo económico que conduzca a la riqueza como lo hace el capitalismo, lo que vamos a tener es más pobreza. Entonces, ahora se le dice a la gente, vas a cuidar el medio ambiente. Lo que no se le dice es que el costo del cuidado de ese ambiente es mantener en la pobreza a esas personas. ¿Cómo van a vivir? ¿Cuáles son las actividades productivas que van a tener? ¿Cómo van a generar ingresos? Si es que no pueden
involucrarse en tareas que les permitan generar recursos, explotar recursos para comercializarlos, transformarlos, venderlos, etc. Por lo tanto, ahí hay otro problema enorme, que es no solamente el control demográfico, sino también el control económico. Y también una tercera pata es el control cultural. Hace unos meses en Alemania se lanzó una criminal campaña de concientización donde en diferentes estaciones de bus de diferentes ciudades alemanas se ponía un póster donde aparecía una mujer con un bebé en brazos, ¿no? Y otro niñito al lado, supuestamente sus 2 hijos, y el aviso decía asesina del clima. Esto hacía una alusión directa a que cualquier mujer que pensase en tener hijos o que tenga hijos está dañando el medio ambiente. Aquí se prueba otra vez más con evidencia empírica que ustedes pueden buscar fácilmente en internet, que lo que se busca es criminalizar la maternidad, criminalizar la paternidad para que no haya procreación, para que no vengan más niños al mundo. Y esto supuestamente respalda la idea de que así la plaga humana que produce este cambio climático va a ser contenida y el planeta va a ser salvado. El problema es que el costo de esto es muy fuerte. Si el ser humano pierde o modifica, vamos a decir, sus instituciones, al modificar sus instituciones, es decir, la familia, el matrimonio, etc., si las modifica, eso significa que va a tener que modificar necesariamente sus comportamientos. Esto es muy importante. Por ejemplo, si se dice que ya la familia no solamente es papá y mamá hijos, sino que la familia puede ser 3 papás, 2 mamás, una mamá trans, un papá trans, etc. Las prácticas de la sociedad van a ir cambiando. La evidencia también es cada vez más creciente. Vean estas situaciones donde, por ejemplo, hombres que se creían mujeres, es decir, mujeres trans, que es un concepto que no existe, solamente existe mujer. Una mujer trans es en realidad un hombre castrado. Y donde tienes hombres trans, que son mujeres, que sentían la necesidad, ¿no?, que se identificaban como hombres y que se sometieron incluso a operaciones brutales como estas faloplastías, donde se amputan abiertamente, donde se sacan pedazos de músculo completo de la pierna o de los antebrazos para hacerse penes artificiales que no sirven para nada. Entonces, si tú formas, entre comillas, familias a partir de esto, ya empiezas a cambiar el comportamiento del ser humano. Casos donde una mujer que ahora se siente hombre quedó embarazada con su pareja, que es una mujer que antes era un hombre. Parece un trabalenguas, pero es que así ocurre. Entonces vemos ahora a la mamá con barba y al papá, entre comillas, que parece a la mamá que parece que es un hombre en realidad, que ha pasado por diferentes terapias de hormonación para eliminarse el vello. Finalmente uno dice, ¿y qué pasa con los niños que nacen en este entorno? Con un papá que es una mujer y una mamá que en realidad es un hombre. ¿Quién piensa en los derechos de esos niños? Y por lo tanto, ¿qué rol ya cumple en estos casos la familia en una situación así? El problema es que si se destruye la familia, se destruye el tejido social. Y si se destruye el tejido social, se destruye la civilización. Y lo que hoy estamos viendo con el apoyo de tecnologías que se llaman tecnologías convergentes, porque van convergiendo en cuanto al uso de sus aplicaciones: la inteligencia artificial, la edición genética, la computación cuántica, la nanotecnología, la impresión en 3D, tecnologías que se orientan, muchas de ellas, hacia fines reproductivos y que buscan en algún momento tercerizar toda la función reproductiva del ser humano a las máquinas. O sea, es decir, que en un futuro las máquinas van a reemplazar al ser humano en todas las tareas de reproducción. Me dice alguien, bueno, eres un conspiranoico. Yo les sugiero que revisen, que vean o que lean el libro del profesor Henry Greeley, que es un doctor en biociencias de la Universidad de Harvard, que en 2016 escribe un libro que se llama The End of Sex, el fin del sexo. Y en este libro Greeley dice que es perfectamente factible con el desarrollo de ciertas tecnologías, entre ellas, por ejemplo, la edición genética, el desarrollo de úteros artificiales,
el diagnóstico de preimplantación genética para secuenciamiento genético de embriones, etc. Entre 20 y 40 años más, la posibilidad de hacer hijos de manera natural, es decir, lo pone Greeley de esta manera, fabricarlos en la cama, en el asiento trasero de un automóvil, cada vez sea más cosa del pasado y que todos estos procesos reproductivos pasen a manos de la tecnología. Entonces aquí también vemos que la destrucción de la familia apunta hacia eso. O sea, nos están tratando de acomodar hacia un futuro que probablemente ya han proyectado y que ya conocen, porque son quienes tienen acceso a todos los estudios científicos de avanzada, porque son quienes financian estos estudios para que más adelante vivamos en un futuro distópico. Entonces, esta idea de que el ser humano ya no se va a reproducir naturalmente ya deja de ser una idea de películas y pasa a convertirse gradualmente en una realidad. Ahora ya existen y se están desarrollando úteros artificiales. En Holanda, con financiamiento de la Unión Europea, se están desarrollando úteros artificiales o biobolsas para seres humanos. En China se han desarrollado algoritmos que actúan como especies de nanas artificiales que pueden monitorear el crecimiento de los bebés recién nacidos, ¿no?, en cuanto a su temperatura, sus niveles de nutrición, etc. También existe ya la posibilidad, por ejemplo, de derivar espermatozoides a partir de células madre de mujeres. Esto es una cosa que significa esto, que ya el hombre ya técnicamente no sería necesario en el proceso reproductivo, porque técnicamente ya es posible derivar espermatozoides de células madre de mujeres adultas. Entonces, si la gente conjuga todas estas cosas, se va a dar cuenta que la ciencia ficción poco a poco se está transformando en realidad. El problema es que estas cosas no se cuentan, deliberadamente se ocultan. ¿Quiénes las ocultan? Las universidades, los medios de prensa, los gobiernos. Porque finalmente, si es que las hicieran públicas, la gente podría empezar a armar el rompecabezas y entender que toda esta protección del medio ambiente, todo este amor al medio ambiente, finalmente tiene otro tipo de fines. Un fin de control demográfico, es decir, reducir población. Un fin de control económico, ¿no?, concentrar la riqueza en pocas manos. Al concentrar la riqueza económica, vas a concentrar también el poder político en pocas manos. Y finalmente, ¿no?, control sobre las sociedades utilizando herramientas de carácter tecnológico. Ahora, ¿cómo voy cerrando todo esto? Porque es un conjunto de ideas que les he dado para que reflexionen. Estos ataques a la familia que estamos viendo hoy, porque son ataques, no son ataques espontáneos. Están plenamente conectados con el alarmismo climático y están conectados también con una agenda de control político y económico. Y esto plantea amenazas muy serias para todas las personas, a todos los peruanos, por cierto. Si la gente no llega a entender lo que realmente está pasando en el mundo hoy, quizás al momento de que reaccione va a ser muy tarde. Yo estoy completamente a favor de la protección del medio ambiente. 100%, que no haya ninguna duda de que acá no hay ningún negacionista del daño ambiental. Lo que sí hay es un escéptico y crítico de este alarmismo o terrorismo verde que apunta a culparnos de un posible cambio en el clima, cuando el establecimiento de esa relación es, por decirlo menos, cuestionable, y cuando no se da espacio para que visiones de profesionales del tema tengan espacio para ser cotejados y contrastados estos resultados, y cuando todos los disidentes son sometidos a escarnio, a bullying, a destrucción de sus carreras, no solamente profesionales, sino también de su vida familiar. Aquí hay algo raro. Cuando un tema se convierte en religión secular, ya entramos en problemas, porque ya no asiste la razón, sino el fanatismo. Como dije, yo estoy completamente a favor de que se cuide el medio ambiente. Me encanta que las calles estén limpias. Es necesario que utilicemos los recursos de manera responsable. 100%. ¿Cuál es la mejor institución para llevar a cabo dicha tarea de protección? La familia. Es la institución humana más exitosa de la historia.
Y por familia, papá, mamá, hijos, procreados naturalmente. No 3 hombres, 2 mujeres y 3 chanchos. O un árbol, 4 gays y 5 lesbianas. No, eso no. Ahí no hay procreación natural. Ahí lo que estamos es destruyendo el concepto de familia, lo estamos relativizando, y si relativizamos el concepto de familia, podemos relativizar el concepto de matrimonio, y así sucesivamente hasta relativizarlo absolutamente todo. Y en el mundo del relativismo, las verdades absolutas o objetivas no existen. Y si las verdades absolutas y objetivas no existen, es imposible organizarnos social, económica y políticamente, porque viviríamos en un mundo donde la verdad no existe, donde existirían múltiples verdades. Creo que es importante, ¿no?, el trabajo que está haciendo CLIP en Puno. Los felicito y los invito a que sigan protegiendo al medio ambiente de la mano de las familias puneñas. Los invito a que sigan fortaleciendo y defendiendo a la familia, pero que no caigan en estos falsos discursos, que lo que realmente buscan no es su beneficio, sino probablemente el establecimiento de sistemas de control político y económico que terminarían significando el fin no solamente de nuestra libertad, sino también en un futuro no muy lejano, también probablemente nuestra propia naturaleza como seres humanos. Muchísimas gracias.